Hice el interior de una casa latinoamericana por dentro, específicamente paraguaya, con todos los detalles que ello conlleva, como el techo de chapa, las paredes color humilde, los muebles y objetos bien tercermundistas y sabrosos, como la ropa en el tendedero, sillas de cable, un sofá con una tele, etc. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo, desde la arquitectura de la casa, pasando por el texturizado, detalles, hasta los assets que van dentro para darle más vida. Y además un extra que es súper adelantado a lo que ya les mostré con respecto al enemigo del juego. Ok, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. Actualmente estoy desarrollando Latin Shadows de Visitator, una saga de videojuegos de terror con gráficos de PlayStation 1 que toma anécdotas terroríficas de Latinoamérica y las convierte en videojuego. Eso sí, agregando, exagerando algunas cosas para que quede mejor. Y en este caso toma una anécdota paraguaya paranormal de Reddit, en el cual un man cuenta acerca de un encuentro con un ser mitológico y terrorífico, el bombero. Y ello requiere una casa en donde sucede el encuentro inesperado. Casa que, por cierto, ya está modelada por fuera. En este vídeo te muestro cómo. Sin embargo, hoy te mostraré cómo lo hice por dentro, para que una vez que el jugador llegue a la casa, por fuera estoy hablando, se teletransporte dentro de la casa. Voy a dividir este vídeo en 4 partes: la arquitectura de la casa, el texturizado de la casa, los assets para la casa y una actualización sobre cómo se ve el bombero dentro de la casa. Así que quédate hasta el final. Vamos a empezar por la arquitectura de la casa. Yo acá no estudié arquitectura y ni siquiera agarro la pala. Le tengo miedo, de hecho. Agarrini la palini. Pero bueno, tuve que enfrentar mis miedos y hacer la estructura de la casa primeramente. Como dijimos en el vídeo pasado, la casa consta de 2 habitaciones, una sala, una cocina comedor y un baño. Sin embargo, no debo preocuparme por las 2 habitaciones porque no van a ser accesibles por el jugador. Así que queda por hacer el resto. Para ello me puse a trabajar con puros planos con profundidad, dándole una forma a la casa con puras paredes, quedando desde arriba como esos típicos planos que hacen los arquis antes de hacer una casa. Es un hermoso Plano. ¿Por qué el mío no se ve así? Teniendo colocados los marcos de las puertas y también los triángulos que delimitan las paredes con el techo, ya tenía un mejor panorama de cómo se veía la casa por dentro y de cómo iban a transcurrir los hechos dentro. Luego colocamos un techo con 2 planos con profundidad, con la típica forma de las casas, el suelo también de la casa y lo que sería su patio trasero, ya que no precisamos el patio delantero, solo el trasero, ya que ahí no me va a acceder el jugador. Ahí sí reutilicé el muro que modelé en la casa por fuera. Y bueno, ahí ya tenía definido cómo es la casa por dentro, delimitado por las paredes de adentro de la casa y las murallas del patio trasero. Luego ya me hice el loco y exporté la casa así mismo dentro de Godot, para ver cómo quedaba in-game, porque me daba curiosidad. Y bueno, ya era un gran paso, aunque todo bug la textura. Ahora sí, teniendo ya la casa arquitectónicamente hablando, sería lo equivalente a cuando se construye toda una casa en la vida real, pero no tiene puertas, paredes pintadas y está toda chobulsa aún. Para eso pasamos al texturizado de la casa. Yo no les voy a mentir, soy un poco rata con las texturas, pero la gracia del texturizado de juegos con gráficos de PlayStation 1 es que justamente son imágenes reales, así, de la vida real, pero a una resolución baja. Y sí, hago algo peligroso, pero que a la vez no, que es buscar imágenes en internet y deformarlas para acoplarlas a mis modelos y además también aplicarles un filtro de mosaico que simula que estén pixelados como si fuera de baja resolución. Para ello empecé por el techo de chapa, que cuando llueve suena que te están apedreando la casa. Lo tomé del modelo del exterior de la casa. Luego pasamos a la pared color humilde y el piso de fragmentos de baldosas rotas, que es algo muy típico acá en Paraguay. Y bueno, siéndoles sinceros, se me perdió este stream, así que les dejo con las texturas terminadas y aprovecho para decirles que hago directos martes, jueves y domingos en Twitch y en YouTube a las 22 horas Paraguay. Bueno, esta parte también es la menos interesante debido a que son solo paredes y pisos. Sin embargo, lo interesante viene cuando empezamos a colocar esos detalles que hace que un juego se sienta más vivo, como este cuadro de la última cena, que seguramente muchos de ustedes la tienen o tenían en su cocina. Díganme en los comentarios si es así, diciendo Jesus. También la colocación de las ventanas por dentro y por fuera, grietas en las paredes para dar más ese aspecto desgastado e imperfecto de las paredes, esos azulejos típicos que van debajo de la ventana donde se encuentran las piletas, o no sé cómo se llama esto en tu país, un cuadro de un sándwich de empanada que es algo típico acá en Paraguay, una maldita delicia para comerlo antes del tereré. Bueno, ahí podés ver cómo va quedando.
Ah, y por supuesto un cuadro del verdadero Jesus con un perrito. También el azulejo que va dentro del baño. Y bueno, con todo esto iba quedando así dentro de la casa. Oh, ya se va sintiendo lo latinoamericano. Una vez teniendo todo modelada y texturizada la casa, pasamos a lo que da aún más vida a una casa. Y son los assets que van dentro de la casa. Obviamente la casa no puede estar vacía. Así que crees varios assets que son cosas que normalmente hay en una casa en Paraguay. Siempre siguiendo el flujo modelado, mapeo UV y texturizado. Empezando por un sofá hecho pelota. Porque ¿quién no tiene tuvo un sofá todo cortado en su sala? Una TV de rayos catódicos con una mesita, un mueble, una mesa con sillas para la cocina, una pileta, una heladera, ducha para el baño, un váter, una pileta o lavabo para el baño, una mesa para preparar tragos en el patio. Este es un minijuego que tiene el juego y no les quiero spoilear, así que vamos a saltar ese. Ah, sí, como la casa es una gomería, o sea, un lugar donde se venden gomas. No, mentira, mal chiste. Un lugar donde se reparan y venden ruedas de vehículos. Usé esta excusa para bloquear el camino en los costados de las casas con unas cuantas ruedas. Bueno, pilas de ruedas. Siguiendo con el modelado, también hice una silla de cable, un tendedero de ropa y bueno, hasta ahí los modelados. Después seguimos con la capa de mapeo UV más texturizado. Retrocediendo en el tiempo, empezamos por el sofá hecho pelota. Hicimos un color sólido, sin embargo le añadimos un poco de sombras y el efecto de roto gracias a otra imagen de un sofá hecho pelota. La verdad que quedó muy bien. Después pasamos a la TV, la cual gracias a una imagen la deformamos de tal manera que encaja con el mapeo UV. La verdad muy satisfecho con el resultado. Y bueno, me pasé haciendo lo mismo con los demás modelos, como el tendedero, la silla de cable, la pileta de la cocina. Así, tuvimos una subtrama de una cocina a gas con garrafa. También pasamos por el váter, la pileta del baño, cómo robar en Brasil. ¿Cómo robar en Brasil? ¿Cómo robar en Brasil? ¡Te recojo, te recojo, te recojo! La ducha, un póster de la albirroja. Y la mesa de la cocina con sillas. Uf, la verdad que fue un trabajo muy arduo y me llevó varios días terminarlo. Y como cereza del pastel, hicimos que el entorno varíe según estemos dentro o fuera de la casa. Fuera de la casa. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Es decir, cuando estamos dentro de la casa no hay niebla y todo se ve bien claro como si estuviera iluminado. Y cuando estemos fuera de la casa pasa a verse niebla y oscuridad. Y para que el cambio no sea tan brusco, implementamos esto, papá. Si quieres saber cómo hice esta implementación, decime en los comentarios. Un recorrido por la casa queda finalmente así. ¿Qué te pareció este avance? Ah, sí, acá un spoiler acerca del bombero dentro de la casa. Por cierto, si me querés ver jugando jueguitos, podés ver mi canal de gameplays. Y si te interesa el desarrollo de videojuegos, bueno, sígueme acá en este mismo canal o en Twitch. Un saludo a los miembros del canal, aprobando cosas del Temu y a Susana Feltes. Muchas gracias en serio por el apoyo. Por cierto, todos los directos en los cuales hago el juego quedan guardados pero exclusivos para los miembros. Así que ahí tenés otra ventaja. Mira, 0,49 dolarucos. Nada. Y también a los que me siguieron en Instagram. A El Rusardín y a Elías Marecos. Seguime en Instagram si querés un saludo así también. Crack. Chao.